académicos que iban a comer a la corte y habían ido antes a comer al tribunal electoral. Se quedaban impresionados de la austeridad de la corte. ¿Me explico? Pero el punto no es realmente en el interior de nosotros cómo lo hacemos o no lo hacemos, sino que tenemos que dar detalles y símbolos para que la gente de alguna forma comprenda que efectivamente en la corte no hay esos dispendios y demás y todo. Y creo que se empieza por cosas muy sencillas, desde cómo tratamos a la gente que nos va a ver, qué tan cercanos estamos a las organizaciones sociales, qué tan cercanos estamos a los medios, qué tan cercanos estamos en general a la gente. Cuando yo digo una corte más austera, pues yo haría un ejercicio de decir, a ver, en qué cosas podemos ahorrar que no son indispensables y que va a ser un buen gesto, aunque sea simbólico, porque al fin la percepción es de símbolos, de que por lo menos tenemos conciencia de que hay un malestar social y tenemos conciencia de que hay millones de mexicanos que no tienen ni siquiera lo indispensable. Y si nosotros seguimos enclaustrados en un castillo arriba donde nos sentimos intocables, pues obviamente esto genera rechazo de la gente, porque la gente no tiene por qué saber, y esos señores que se disfrazan y a veces salen en la tele de qué hacen y para qué sirven, ¿no? Entonces creo que nosotros tendríamos que buscar cómo acercarnos y decir, mira, todos estos derechos que no tenías ahora los tienes, pero además soy cercano, pero además soy austero, pero además ya cerramos esto, ya cerramos aquello, en fin, una serie de signos que se pueden tener y que no debemos hacerlos desde un punto de vista como se hace a veces por otros servidores públicos, por una cuestión electoral. Nosotros tenemos un plazo fijo, no lo debemos hacer por una cuestión de sensibilidad, porque creo que un tribunal constitucional tiene que tener legitimidad, y la legitimidad y la confianza, decía Pepe, se construye todos los días, poco a poco, pero se puede perder en un momento con una decisión, podemos dinamitar absolutamente todo. Por ejemplo, otra cosa importante que creo que debemos hacer en la Corte con más intensidad, los debates han bajado de manera importante de intensidad. La Corte no debate ya con la fuerza que se debatía hace unos años. Y esto no es bueno porque cuando se tienen dos posiciones polarizadas, por ejemplo, yo tenía muchos debates con el ministro Aguirre, esto le llama la atención a la gente y entonces, este señor está defendiendo mis derechos, este está defendiendo los míos, y entonces del debate ideológico y a la gente esto le interesa y el debate legitima las decisiones, porque si no a veces puede parecer que las decisiones son arbitrarias. Yo qué haría en un momento dado en el tema de austeridad de comunicación, pues yo realmente haría una revolución en materia de comunicación social y de austeridad en la Corte. Porque es un hecho que si tenemos un artículo que lo único que hago es brevemente referir lo que la Corte ha hecho de 95 a la fecha y nadie lo sabe, algo no estamos haciendo bien. Así de simple. Entonces tendríamos que hacerlo mejor. ¿Para qué nos alcanzaría? No sé, porque entiendo que también no es fácil comunicarlo, decía Pepe, pero algo tenemos que hacer en las universidades, en las escuelas, con los medios de comunicación, con la sociedad, etcétera, para tratar de comunicar. A los abogados nos cuesta mucho trabajo comunicarnos. Normalmente hablamos en un lenguaje muy abigarrado, donde no decimos nada, pero según nosotros se oye muy bien, y pues la gente dice, a mí eso ¿qué me dice? No me dice absolutamente nada. Tenemos que ver de qué forma le comunicamos a la gente y nos acercamos, y de qué forma hacemos gestos y símbolos que realmente nos acerquen a la gente, ¿no? Desde publicar nuestra declaración 3 de 3 antes de que sea obligatorio, ¿no? Desde tener un signo con nuestros salarios, en fin, creo que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero somos un órgano colegiado, entonces no es viable que alguien lo haga si no hay un consenso de todo el órgano colegiado. En relación con el tiempo de la omisión legislativa, es el 30 de abril, cuando es la fecha que se tiene que emitir la legislación.
En protección a periodistas, que me preguntaban, realmente sí es un tema bien delicado que a nosotros nos preocupa mucho. Lo que hemos podido hacer nosotros, porque no podemos hacer más, es en las acciones de inconstitucionalidad donde se tratan los mecanismos de protección a periodistas. Hemos tratado de ser muy estrictos para que estos mecanismos de protección sean lo más eficaces, pero es un hecho que no funcionan y creo que aquí sí el Estado mexicano tendría que estar haciendo mucho más de lo que está haciendo para proteger a los periodistas que son esenciales para la vida democrática. En el caso del profesor Alberto Pakistán, efectivamente era un asunto muy delicado, complejo jurídicamente. La ministra Sánchez Cordero y yo votamos por atraer el asunto, pero perdimos la votación en la sala y luego ya se buscó otro mecanismo para que pudiera tener libertad. La consulta ciudadana, ¿por qué votamos como votamos? Porque así está la Constitución. Nosotros los jueces podemos tratar de ser lo más creativos, pero cuando hay un mandato expreso en la Constitución no podemos saltarnos. La consulta se diseñó así, no fue casual que esté así. Entonces era obvio que no podíamos nosotros someter a consulta algo que la Constitución decía que no se podía someter. Sobre la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Seguridad Interior, le ofrezco una disculpa, los dos asuntos están en la Corte, yo no podría hablar. Y sobre los derechos que le llaman progresivos, me da la impresión que es lo que antes se llamaban derechos programáticos. Yo siempre he sostenido que no hay derechos programáticos, los derechos, son justiciables. Una cosa distinta, y que ya no nos daría tiempo, es un tema que planteó Pepe Woldenberg, que es muy relevante. ¿De qué manera son justiciables los derechos sociales o los derechos prestacionales? Tienen una complejidad distinta porque en muchas ocasiones tiene que haber presupuestos, etcétera. Pero eso no quiere decir que no sean derechos, porque si no, qué bien, pues pongo derechos que son progresivos, no son derechos, y a ver, no vincula, ¿no? Todo lo que está en las constituciones vincula. Son derechos. Efectivamente, como decía Mario Luis Fuentes, yo lamenté mucho el que se quitara a la Suprema Corte la facultad de investigación del artículo 97 constitucional. Esta facultad la teníamos y realmente había servido simplemente para que la Corte pagara el costo político cuando vea una decisión, no se le había dado contenido. En el caso de la guardería ABC fue el primer proyecto en que se le trató de dar un contenido para que de aquí se generara una responsabilidad constitucional y política a ciertos servidores públicos. Yo presenté un proyecto señalando responsables políticos y constitucionales de la muerte de 49 niños. Este proyecto solamente lo votaron conmigo los entonces ministros Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, y el Pleno de la Corte votó en contra de este proyecto, pero a partir de ahí nos quitaron esta facultad. Y es cierto que es una facultad atípica, no la tiene ningún tribunal constitucional del mundo, pero también es cierto, al menos para mí, que cuando tenemos países con la complejidad que tiene el nuestro, requerimos soluciones inéditas. Y era una posibilidad de que la gente tuviera una instancia que, si bien no era vinculante, sí era importante, de responsabilidad política y social. Yo me he preguntado, y lo platicaba con Mario Luis, ¿qué hubiera sido de nuestro país si ante tantos sucesos tan dolorosos que hemos tenido en los últimos años hubiera habido la posibilidad de acudir a la Suprema Corte para, con su majestad de tribunal constitucional, con autoridad moral y legitimidad, pudiera señalar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos? Esto, desgraciadamente, se perdió. Yo creo que fue una mala decisión. Se quitó un instrumento muy valioso para la ciudadanía y para la gente, pero pues lamentablemente veo muy complicado que pudiera darse marcha atrás. Y aquí, pues sí, obviamente la Corte tiene que ser motor de cambio social. Y para esta cuestión de las destituciones de las autoridades, yo he dicho siempre que lo que nos hace falta es un cambio cultural. No hay ningún tribunal que yo conozca en el mundo que tenga la facultad de destituir a las autoridades que no cumplen una sentencia. Pero en los países más desarrollados, las autoridades cumplen las sentencias, no se les ocurre no cumplirlas. Bueno, el presidente de Estados Unidos, que ya es decir,
cumple las sentencias de cualquier juez, por muy negativo que sea para él y por muchos tweets que tenga que enviar, cumple las sentencias. Creo que tenemos que avanzar hacia ese cambio cultural, pero lo que pasa es que volvemos al tema de legitimidad. Como el derecho en México no tiene todavía legitimidad, y creo que esto empezó con el obedézcase, pero no se cumpla desde la colonia, es difícil. Entonces cualquiera puede pensar que no se cumplen las sentencias. Creo que aquí hace falta, más que jugar a ver a cuántas autoridades destituimos, un acompañamiento para cambiar culturalmente. Si no, pues mientras tendremos que estar haciendo este tipo de cuestiones. No me acuerdo del tema del INEGI del que hablaba doña Rosa María Rubalcaba, no lo tengo en mente, pero los límites, lo que pasó fue lo siguiente: la Corte tenía la facultad de resolver límites. De repente viene una reforma constitucional, se la pasan al Senado. Pasan un buen número de años y el Senado no tramita ninguna, y luego nos regresan la facultad a la Corte. Y esto pues generó un retraso en este tema de límites, que son muy complicados, porque a veces la verdad no hay muchas pruebas que digamos. Y sí, el tema de Esperanza y los medios me parece que incide claramente en lo que hemos venido platicando de legitimidad, de cercanía, etcétera. Creo que tenemos una agenda pendiente en la Corte, todo el gobierno, pero nosotros lo que nos importa en la Corte, de cómo le hacemos para acercarnos, no a los abogados. Los abogados pues entienden nuestra jurisprudencia, no la entienden, pero por lo menos la conocen, ¿no? Pero es un círculo muy reducido. El punto es cómo llegamos a la gente, y no solo al círculo, digamos, el círculo rojo o los investigadores sociales como ustedes o a la gente culta, cómo llegamos a cualquier persona para que entienda que hay alguna instancia en el país donde los jueces no son sus enemigos, donde los jueces están de su lado, donde los jueces defienden sus derechos. Esto no es fácil, creo que es un reto, pero me parece que tenemos que avanzar hacia ello. Creo que, por ejemplo, un tema, si los ministros o la Corte en general sale o no sale a los medios, ¿no? Pues hay un buen número de compañeros que no les gusta salir a los medios, y está bien. Hay algunos pues que somos un poco más accesibles para salir a medios, o nos gusta o le vemos que tiene una importancia, pero sí debería alguien con preparación, con un enfoque adecuado, que estuviera pudiendo dar los mensajes más allá de boletines y de cuestiones de estas, pues que creo que ya están un poco anacrónicas en el momento que estamos ahora. Y termino nada más, perdón que me he excedido, omisión legislativa. Hay omisión legislativa parcial cuando tenemos una ley, pero algún aspecto no está regulado. Y tenemos omisión legislativa total, no cuando el legislador no ha legislado. A ver, el Poder Legislativo en principio tiene una serie de facultades que están en la Constitución. Es dentro de su política legislativa qué legisla y qué no legisla. Que tiene facultad para expedir el Código Penal, lo que sea, pero hay ciertos artículos constitucionales, que son un buen número en México, que el legislador establece que tienen que reglamentarse. Cuando el legislador establece que ese artículo tiene que reglamentarse y no lo hace en el plazo que establece la Constitución, entonces entramos en una omisión legislativa. Entonces tiene que ser mandato expreso en la Constitución y no ha cumplido con ese mandato expreso. Fuera de esto no estamos propiamente en una omisión legislativa. No sé si me expliqué. Les agradezco muchísimo su atención, su paciencia, su compañía. Máxime venir en este día que nos cayó la tormenta. Espero que esta sesión haya sido pues interesante. Ojalá puedan leer el artículo, y no es hacerme autopublicidad, sino creo que es un ejercicio que lo único que traté es de poner en blanco y negro qué es lo que ha hecho la Corte, para que se conozca en general por quienes no son abogados y podamos tener el conjunto. Y como dice Pepe Boldenberg, una vez que uno lee eso, dice, bueno, ¿y cómo es que nadie se ha enterado que pasa esto?
Y si eso está pasando y si la Corte está jugando este papel, creo que es importante que todos, en las diferentes trincheras que estamos, entendamos que la Corte es un ancla de la vida social y de la democracia, como ya se dijo aquí, y que es importante, por decirlo de alguna manera, cuidar a la Corte. Es decir, estar consciente de lo que implica la Corte. Nos ha costado muchos años llegar a un tribunal como el que tenemos, que sin duda es imperfecto, que sin duda tenemos carencias, que sin duda nos falta mucho por hacer, pero creo que es mucho mejor que lo que teníamos hace mucho tiempo, hace poco tiempo. La Corte Mexicana antes era un ejemplo internacional de lo que no se debería de hacer. Hoy la Corte Mexicana es un ejemplo de lo que se debe de hacer. Es retomada por tribunales internacionales. En la opinión consultiva reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario e identidad de género, cita las resoluciones de la Corte Mexicana y establece que la Corte Mexicana fue la primera corte en el continente en establecer la inconstitucionalidad de las normas que prohíben el matrimonio igualitario. Y fue prácticamente la primera corte en el mundo. Hay solo un antecedente de la Corte de Sudáfrica, pero que no ordenó que se casara la gente, sino ordenó que se legislara, un poco lo que hicimos en omisión legislativa ahora. Entonces, este tipo de resoluciones que colocan a la Suprema Corte como una corte de vanguardia, defensora de derechos, aún en casos como este que estamos hablando, en donde la opinión favorable a lo que estamos haciendo es minoritaria y genera muchas pasiones y fanatismos, etcétera, me parece que es relevante que se tenga en cuenta y que se cuide, porque después construir instituciones cuando las abandonamos no es fácil. Y no voy a ejemplificar, pero ustedes van a entender de qué me refiero. Ha habido instituciones donde se ha hecho un trabajo extraordinario, y algunos de los que lo hicieron están sentados aquí, y después eso se perdió. Y es lamentable porque remontar el marcador es extraordinariamente complicado. Ojalá la Corte esté a la altura del reto y ojalá podamos seguir avanzando y ojalá sean ustedes, como lo han sido siempre, críticos de las cosas que hacemos mal o de lo que nos falta hacer, precisamente pues para nosotros reflexionar y tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Arturo, y a ti, José Goldenberg. Muchas gracias por este estreno de lujo del 2018, del SUX del 2018. Se los debemos a ustedes y quiero reconocerlo y agradecerlo. 3 anuncios. El 12 y 13 de febrero en este mismo auditorio vamos a tener un seminario que titulamos Cambio de Época, América Latina frente a la hora de la igualdad, avances, retrocesos y desafíos, conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. El 20 de febrero presentamos en la coordinación en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades lo que es nuestro tercer informe sobre el desarrollo de México, que intitulamos Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024, sin ninguna intención posterior. Y por último, el 21 de febrero, también en este auditorio, tenemos nuestra segunda sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Tendremos como ponente a la maestra Clara Husitman y la comentará la doctora, miembro del PUED, Iliana Yashine, con el tema Política Social en México. Están todos invitados. Buenas noches.